Buenos días, soy el doctor Serna Góngora José Manuel, jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán. Hoy vamos a continuar con los pares craneales 5, séptimo y octavo. Vamos a empezar con el quinto par trigémino, nervio mixto, que tiene fibras motoras y sensitivas. Vamos a ver entonces el nacimiento, el núcleo real, que está una parte central, el núcleo principal, que está en la protuberancia, un núcleo alargado que se va hacia arriba, hacia el núcleo mesencefálico, que se va hacia los pedúnculos, y otra parte inferior que se va hasta la parte superior de la médula espinal, es el núcleo espinal. Esas tres partes son sensitivas. Y un núcleo motor, que es este de rojo, que tiene un núcleo principal y un núcleo accesorio, que es de color rojo, y salen hacia la parte anterior de la protuberancia, en la parte anterior e inferior. Al salir entonces de la protuberancia por detrás del ganglio de Gasser, este nervio forma tres ramas: el nervio oftálmico, maxilar superior, y dentario inferior o maxilar inferior. Y por detrás de ello va el nervio motor, por detrás del ganglio de Gasser, que es el nervio masticador. Entonces, ¿cómo es esto? El nervio oftálmico va a inervar todo el nervio lacrimal, nasal, frontal, y a su vez no se olviden que este nervio oftálmico lleva fibras simpáticas que van a ir a los nervios ciliares largos, que son iridodilatadores, que acompañan al motor ocular común. Después de esto sigue por la ventana redonda, va a pasar el nervio maxilar superior, que ya vamos a decir qué lugares va a inervar. Y por el agujero oval va a pasar el dentario inferior junto con el nervio masticador o motor del trigémino. Este dentario inferior va a inervar toda la mandíbula, todo el piso de la boca, los dientes, las glándulas sublingual y submaxilar, y a través del nervio lingual, junto con la cuerda del tímpano, van a llevar primero la sensibilidad, y la cuerda del tímpano, que corresponde al nervio facial en su parte aferente sensorial, o sea, son los que dan el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua, por delante de la vena lingual. Y este nervio motor va a inervar todos los músculos masticatorios, elevadores y descensores de la mandíbula, que ya lo vamos a nombrar enseguida. Entonces, ¿cómo lo estudiamos al nervio trigémino? Al nervio trigémino lo vamos a estudiar entonces por sus núcleos de origen sensitivo, que son tres bulboprotuberanciales, motores, dos bulboprotuberanciales, masticador principal y accesorio. El nervio periférico lo vamos a estudiar a través de la raíz sensitiva de la cara y cuero cabelludo, parte, a través de los nervios oftálmicos, maxilar superior, y dentario inferior o maxilar inferior. La raíz motora va a inervar los músculos masticatorios, que lo vamos a describir enseguida, y la raíz neurovegetativa, que va a inervar la secreción lacrimal y salival. Entonces tenemos esta salival, que son las submaxilares y las sublinguales. También va a tener una vasomotricidad en la mucosa nasal. Funciones. La función sensitiva de casi todos los tegmentos de la cara y del cráneo. La fibra motora va a inervar los músculos de masticación, que son los elevadores de la mandíbula, son el temporal, el macetero, pterigoideo medial y lateral. El pterigoideo lateral es cruzado. Esto es importante remarcarlo, porque cuando hay una lesión, la mandíbula al descender se va hacia el lado enfermo, porque ahí está el pterigoideo lateral sano. Entonces, acá nos vamos a dar con estos que son músculos elevadores de la mandíbula. Los detrusores o descensores de la mandíbula son el vientre anterior del digástrico
miloioideo y peristafilino externo. Los músculos también que va a inervar son el tensor del martillo y tensor del tímpano. Y una neurona vegetativa que da esta secreción lagrimal y salival. La lagrimal que está en el ángulo superexterno de la órbita y la salival es la submentoniana y sublingual. ¿Cómo lo exploramos? Lo exploramos a través de la raíz sensitiva. Sensibilidad superficial con el toca-pincha o calor-frío, puntos dolorosos de Valeix que podemos desencadenar dolor a nivel supraorbitario, infraorbitario o mentoniano. Cada uno de estos está dado por este supraorbitario por el nervio oftálmico, infraorbitario por el nervio maxilar superior y este mentoniano por el dentario inferior. La raíz motora entonces nos va a evaluar los músculos de la masticación. Los reflejos van a ser córneo conjuntival, nasopalpebral, faríngeo y mentoniano. Acá vamos a hacer una mención especial a la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino se presenta como un dolor intenso, es uno de los dolores más intensos que tiene el ser humano. Se repite en forma de acceso, de iniciación brusca y duración breve. Es un dolor tan intenso que desde niño lo hemos sentido, por ejemplo, cuando hemos tenido una caries dental, ya sea en el maxilar superior o inferior, se produjo el dolor de toda la hemicara, un dolor insoportable. Estos dolores también se pueden producir por otras causas, como pueden ser, por ejemplo, infecciosas, como el herpes zóster, que, por ejemplo, si el herpes zóster llega al ganglio de Gasser, entonces va a afectar a las tres ramas, nervio oftálmico, maxilar superior y dentario inferior. Pero también puede actuar unilateralmente a cada uno de estos nervios, o sea, puede actuar sobre el oftálmico, sobre el maxilar superior o sobre el dentario inferior. Bien, y produce esos dolores. Como también puede traer trastornos de tipo secretorio, va a haber menos secreción lagrimal y salival, y también menos secreción nasal. Bueno, otro de los parámetros que tengo que evaluar acá es la parte de qué función cumple el trigémino. Como es un nervio sensitivo, está a cargo de trofismo de la piel, el hueso y las mucosas. Entonces, en la piel se va a adelgazar, va a ser seca, las mucosas se van a atrofiar, van a sangrar, van a perder los dientes, o sea, el alvéolo dentario va a dejar caer a los dientes, tanto del maxilar superior como inferior, según donde esté. Y además, a nivel óseo, va a producir lo que es, digamos, todas las fosas paranasales que también inervan. Entonces, a este nivel, este motor es netamente de las funciones tróficas. También estas funciones tróficas se pueden dar porque pueden afectar desde el núcleo hacia adelante o antes del núcleo, que son las centrales. ¿Por qué patologías? Pueden ser, por ejemplo, por tumores a nivel del mesencéfalo, o por tumores que comprimen el ganglio de Gasser, o por enfermedades, por ejemplo, metabolopáticas como la diabetes. Bien, ¿cómo exploramos este nervio? Con la sensibilidad del cráneo y de la cara, con los músculos de la masticación, secreción lagrimal y salival, y los reflejos. Acá vamos a ver el reflejo córneo conjuntival, tiene que cerrar el ojo, mirando hacia el lado contrario, aproxima una torunda y cierra el ojo. Acá vamos a ver los puntos dolorosos, por ejemplo, submentoniano, submaxilar y acá supraorbitario. Pero también podemos hacer la inervación sensitiva del oftálmico, que es la parte frontal y temporal, la parte del maxilar superior y del dentario inferior.
los músculos de masticación. Acá estamos evaluando el temporal. Y así vamos a ver también en otros diagramas y dibujos las funciones del trigémino. Por ejemplo, para la función sensitiva, voy a volver a repetir que el oftálmico inerva todo el dorso de la nariz, o sea, da la sensibilidad a todo el dorso de la nariz, arco superciliar y la región frontoparietal hasta el vértex. El maxilar superior va a inervar el ala de la nariz, parte de la mejilla hasta el ángulo externo de la región orbicular. Y también va a inervar el labio superior y la mejilla. Y por dentro, todo lo que es, digamos, la parte de las mucosas, la parte de toda la sensibilidad del paladar blando y duro y de todos los senos paranasales. Va a dar también a su vez una rama en el lacrimal que está acá ubicado en el, digamos, en el arco superciliar superolateral. ¿Cómo lo evaluamos? Esto, por ejemplo, que están viendo acá es el TOCA, con este cepillo también el TOCA. Podemos hacer con un objeto punzante como un alfiler, pero lo puede lastimar. Entonces, proponemos que puede ser, por ejemplo, con esta tanza, como están viendo acá, es el pincha, que no va a lastimar la piel. Una tanza gruesa y lo tocamos como pincha. Entonces podemos hacer por región oftálmica, maxilar superior y dentario inferior. También podemos hacer con el frío-calor en toda la región oftálmica, maxilar superior y dentario inferior. Acá vamos a evaluar los músculos de la masticación. En el primer dibujo habíamos visto que evaluaba el temporal. Acá estamos evaluando el macetero. Decimos al paciente que cierre la boca y apriete los dientes. Y vamos a ver cómo se tensa el macetero. Y vamos a ver cómo está el tono. Y si aumenta el tono y contrae bien, tienen que ser iguales. Entonces está bien los músculos macetero y temporal. Pero si uno de ellos está más hipotónico, entonces está mal ese lado del facial. Eso sería el correspondiente al trigémino del maxilar superior. ¿Está? Aquí está el músculo macetero, pero que corresponde la inervación motora al nervio motor del trigémino. Como también podemos hacer otros movimientos de la mandíbula, como abrir la boca con los músculos extrusores, como lateralizar la boca, como llevar hacia adelante la mandíbula, hacia atrás la mandíbula. Son movimientos para evaluar la parte motora, masticadora del trigémino. También podemos evaluar los reflejos de los músculos masticadoros, haciéndole descender la mandíbula, cerrando los ojos, pero acá ponemos el dedo índice y golpeamos en el tercio superior del dedo índice, en lo que se refiere a la parte distal, y golpeamos en esa parte distal del segundo metacarpiano y allí damos el golpe martillo con la mandíbula descendida. Esto tiene que ascender. Allí decimos el reflejo maceterino. Esto es un reflejo motor que corresponde al trigémino, la parte sensitiva, y la parte motora también al trigémino. Entonces es un reflejo trigémino-trigeminal. Centro bulbo protuberancial. Entonces vemos acá cómo hacemos descender la mandíbula, cerrar la boca, lateralizar la boca, llevar hacia adelante o hacia atrás. Vamos por el séptimo par craneal, nervio mixto, que lleva fibras sensitivas y fibras sensoriales, como es el gusto. Vemos entonces el núcleo que está a nivel de la protuberancia, vemos que está acá, hace una rodilla al sexto par,
Esto es importante, como habíamos dicho la vez pasada, que al hacer la rodilla al sexto par y se, inflama o se lesiona el séptimo par, puede afectar al sexto par. Entonces salen hacia adelante por la, por la hendidura bulbo-protuberancial, lateralmente. Entonces aquí está el nervio intermediario de Reichberg, que es el nervio sensitivo, que lo mismo lo vemos que está acá, esta parte más delgada, que sale junto con el séptimo par motor. ¿Cuáles son sus funciones? Tiene funciones sensitivas generales o aferentes, nervio intermediario de Reichberg, que es el pabellón auricular, área pequeña por detrás del pabellón, conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Colabora con el nervio del trigémino, que es el maxilar superior. La parte sensitiva especial aferente por intermedio de Reichberg, por intermedio de este nervio de cuerda del tímpano, va a ir a inervar las papilas gustativas de la lengua en los 2 tercios anteriores, paladar duro y blando. Estos 2 tercios anteriores que llevan las papilas gustativas, el sentido del gusto, solamente cuando esté pasando el nervio facial por el acueducto de Falopio y toma el nervio de la cuerda del tímpano, va a afectar la parte gustativa. Pero en otra parte que afecte al nervio facial, no va a tener trastornos del gusto. Las fibras motoras viscerales eferentes parasimpáticas por el nervio intermedio, nervio petroso mayor y cuerda del tímpano, va a inervar las glándulas lacrimales, submandibulares, sublinguales, mucosa de la nariz, senos paranasales y paladares, blando y duro. Y las fibras motoras branquiales eferentes es el propiamente nervio facial, que va a inervar todos los músculos de la cara y parte del cráneo, y son músculos del estribo y del estiloideo, vientre posterior del digástrico, inervados por el nervio facial motor. ¿Cómo lo evaluamos? Vamos a evaluar en primer lugar la simetría facial, las arrugas o surcos faciales, las arrugas frontales. Los surcos faciales pueden ser nasogenianos o mentonianos, hendidura palpebral y el juego del truco. Entonces, como hemos dicho, inervan a todos los músculos de la cara y parte del cráneo, como vamos a ver acá. Entonces, nosotros vamos a decir que puede arrugar la frente, elevar el arco superciliar o las cejas. Ese corresponde al facial superior. Y el facial inferior está dado al párpado inferior, toda la mejilla y también todo lo que es la parte inferior de la cara, o sea, lo que corresponde a la boca y a los labios superior e inferior y a la región mentoniana. Una forma de evaluar es haciendo cerrar los ojos para evaluar tanto el facial superior como el inferior, y decimos que cierre fuerte los ojos y tratamos de abrirlo. Si el facial está afectado, el facial inferior, el párpado inferior prácticamente se va a abrir rápidamente porque va a perder su tonicidad. El facial superior sí va a poder cerrar el ojo, pero no va a tener el tono aumentado. Entonces podemos decir que las funciones del facial inferior son, digamos, mostrar los dientes, abrir la boca, sonreír y ver cómo la boca puede llevar para un lado y otro lado, etc. Pero cuando tenemos una afección central, realmente el que se afecta más es el facial inferior. Ya vamos a explicar por qué. Porque el facial inferior entra en pareja porque tiene doble inervación. Por eso puede elevar la ceja y arrugar la frente.
puede abrir y cerrar los ojos. Ahora, si estamos en esta situación, cuando cierra los ojos también se va a cerrar el ojo contralateral normal y es el signo de Rebillot, que ya lo vamos a explicar enseguida. Entonces, acá, si hacemos cerrar el ojo afectado, se va a cerrar también el ojo sano, es el signo de Rebillot. Cuando cierra el ojo enfermo, cierra simultáneamente el ojo sano. Acá el facial inferior va a mostrar los dientes, silbar, soplar, proyectar los labios, llevarlos hacia uno y otro lado y contracción del músculo cutáneo también. ¿Cómo hacemos esto? Le hacemos que el paciente baje la cabeza y descienda la mandíbula. Nosotros lo vamos a poner con la mano y vamos a hacer en sentido contrario, o sea, vamos a elevar a la mandíbula y ahí se va a ver la contracción que va a hacer del músculo cutáneo. Si uno de ellos está mal, va a ser más hipotónico que el lado normal. Acá está el juego del truco, que tienen que hacer: fruncir la boca, sonreír, soplar, dar un beso, mostrar los dientes, cerrar los ojos. ¿Qué patologías tiene el nervio facial? Tenemos una patología periférica y una patología central. ¿Cómo son? Cuando se afecta a nivel periférico el facial, se afecta toda la hemicara y el ojo afectado se va a elevar el párpado y va a ser un lagostalmo. ¿Por qué se eleva el párpado? Porque está inervado por el tercer par craneal que no se afecta, entonces se eleva el párpado, el tono de ese párpado está dado por el elevador del párpado, por lo tanto lo va a abrir y el tono de los orbiculares va a estar disminuido, por eso va a entrar en lagostalmo. Y toda la hemicara prácticamente va a entrar en flacidez, en parálisis. En cambio, si es central, va a afectar mayoritariamente al facial inferior, desde el párpado inferior hasta el mentón. Toda esta parte se va a afectar, menos la parte superior que va a entrar en paresia, que habíamos dicho que tiene doble inervación. Eso lo vamos a determinar acá. Nacen a nivel de la corteza, bajan por toda la cápsula interna y para llegar al tronco cerebral donde tiene que decusarse, manda ramas de fibras contralaterales, que son dos. Una es ipsilateral, que viene de este mismo lado, y al contralateral del lado. Entonces esta ipsilateral y contralateral inerva la parte superior, o sea, lo que estamos hablando, la frente y el orbicular. Acá está el nervio facial, ipsilateral y el contralateral, que es este. Entonces va a inervar la parte superior del facial y este únicamente solo va a inervar la parte inferior del facial. ¿Cómo lo vamos a representar? Esta persona puede arrugar la frente, elevar las cejas y es cuando se afecta parcialmente el facial superior, pero se afecta totalmente el facial inferior. En un principio entra en flacidez y la parte normal lo va a llevar hacia el lado normal, a la cara, donde se van a perder los surcos nasogenianos, mentonianos. Pero cuando entra en la fase de espasticidad, se va a enderezar la cara y casi va a ser imperceptible la desviación de la cara y se van a pronunciar mucho más los surcos nasogenianos y mentonianos. Con lo cual, entonces, en la parálisis central conserva la función de la musculatura frontal, conserva el reflejo corneal, o sea, cierra el párpado, y da parálisis de la mitad inferior de la hemicara. Como acá vemos, el facial superior puede cerrar los ojos y en la parte central, como habíamos dicho, la parte inferior del facial es el que se, digamos, afecta y va a dar el signo de Rebillot. ¿Qué es eso? Que cuando cierra el ojo enfermo, también se cierra simultáneamente el ojo sano.
Acá vamos a ver una lesión a nivel periférica, es decir, que va a afectar al facial superior y al facial inferior. Por lo tanto, la cara va a entrar en parálisis, tanto el facial superior como el facial inferior. Y aquí está, no va a poder elevar las cejas, va a estar en lagoftalmo, y el párpado inferior también desciende mucho más, se tosa y se pierde el conducto lacrimonasal que viene desde afuera por la glándula lacrimal, pasa las lágrimas para, digamos, lubricar el ojo y entra en el conducto lacrimonasal. Pero al tosarse eso, este conducto lacrimonasal se pierde y por lo tanto pierde las lágrimas y a eso le llamamos epífora. Pero no es una verdadera epífora, es la secreción lagrimal normal que está cayendo por la mejilla. Entonces, no puede cerrar los ojos, no puede mover los músculos de la mejilla, no puede sonreír y va a perder la motilidad de los labios, se va a desviar hacia el lado sano. Esa es la parálisis periférica. Como acá vamos a ver, por ejemplo, este lagoftalmo en la hemicara derecha. Fíjense cómo está descendido el párpado inferior y el párpado superior elevado por el elevado del párpado y el ojo agrandado, o sea, aumento de la hendidura palpebral que se llama lagoftalmo. Cuando nosotros le decimos al paciente que mire hacia arriba, protruye más el ojo enfermo que el ojo sano, como en este caso. Es el signo de negro. Y cuando le decimos al paciente cierre los ojos, la córnea se va mucho más atrás, se eleva y se va más hacia atrás y nos deja ver la esclerótica, el signo de Bell. También a la parálisis periférica se le llama parálisis de Bell. Acá el signo de negro que excursiona más del ojo enfermo y cuando silba se abomba el bucinador paralizado y la boca se desvía hacia el lado sano. Entonces el reflejo trigémino facial acá no va a poder ser. ¿Por qué? Porque si este lado se afectó, no va a poder cerrar los ojos, o córneo conjuntival también. Y como vemos, también inerva la parte gustativa, los 2/3 anteriores de la lengua. Al paciente se le pide sacar la lengua, que cierre los ojos y con una gasa tomar la punta de la lengua y con un hisopo vamos a embeber los 4 sabores que conocemos, que son el salado, agua con sal, el dulce, agua con azúcar, el amargo, la quinina y el ácido, la vinagre. Entonces lo hacemos percibir a los bordes de la lengua y debe percibir el color salado, dulce y si lo percibe, como está con los ojos cerrados, le decimos que abra y nos señale qué gusto percibió. Si lo percibe, entonces nos va a decir que es el salado, el dulce, el ácido, el amargo. Pero si no lo percibe, está en ageusia. Y podemos tener varias variedades. Hipogeusia, que es disminución del gusto, y ageusia, disminución, o sea, no tiene gusto. Es total. Bien, vamos por el octavo par, también es un nervio mixto, es el nervio estatoacústico y vamos a estudiarlo de esta forma. Este nervio estatoacústico que nace a nivel de lo que es el surco bulboprotuberancial lateral va a entrar a través del conducto auditivo interno y va a salir este nervio a la par del nervio auditivo. Va a la par del nervio facial. Este nervio facial va a pasar por la mitad entre el caracol y el órgano vestibular, por el medio. Se va a dirigir hacia la caja timpánica y va a salir por el conducto estilomastoideo. Pero acá nosotros, como son fibras sensitivas netamente, vamos a ver el nacimiento
vestibular a través del caracol, perdón, de los conductos semicirculares, tanto que son anteriores, horizontales y laterales, que van a tener unas dilataciones ampulosas que van a formar el utrículo y el sacro y el ganglio de Scarpa. En cambio, la parte coclear, que es la parte para percibir los sonidos, van a formar el ganglio de Corti, que es la primera neurona, al igual que el ganglio de Scarpa, y van a ir al surco bulboprotuberancial. Vamos a estudiar entonces la rama coclear. Su origen entonces y localización vulvar, núcleo auditivo, tubérculo acústico y lateral. Origen aparente, surco bulboprotuberancial. Centro acústico, corteza temporal. Nervio periférico, caracol, el primer órgano de Corti, que es la primera neurona. Y la función audición, tanto ósea como aérea. Muy bien, ¿cómo funciona esto? El sonido golpea el tímpano, va por los huesecillos, el martillo, yunque y estribo. Golpean a la ventana oval y esta perilinfa se va a trasladar por el caracol, va a dar la vuelta a este color rojo y va a entrar a lo que nosotros llamamos la punta, que es el helicotrema, y se va a dirigir por lo que nosotros vamos a conocer la otra parte del caracol, la parte externa, porque por este conducto auditivo interno se va a ir y va a desembocar en la ventana redonda. Y este otro que es también que está a nivel y se llama la rampa vestibular, es esta, que va a ir por la parte externa y va a la ventana redonda. Entonces tiene tres partes. Una que golpea la ventana oval y va la perilinfa hasta el helicotrema, que es la punta de la rampa coclear, que es este azul, y va a la ventana redonda. El otro, la otra perilinfa, que está en la parte externa, es este color naranja, que también va hasta ese lugar. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Acá está formado el caracol, y aquí está formado la parte de los conductos semicirculares, uno anteroposterior, otro horizontal y otro, digamos, vertical. Entonces esto es para los tres planos del espacio. Entonces anteroposterior, horizontal y sagital. Estos son los que van a mover, y acá en la parte externa lo vamos a ver, que está dentro el oído interno, que acá va a tener una membrana tectórea que, de acuerdo a la posición de la cabeza, va a estimular a estos cilios, y estos cilios a su vez se van a despolarizar formando un estímulo nervioso que van a ir al ganglio de Scarpa o de Corti. Entonces el sonido al golpear va a golpear el conducto auditivo interno a través de la rampa timpánica. Esto al estimular, por ejemplo, vamos a ver acá, entramos por el caracol y llegamos hasta el helicotrema y va a golpear en esta parte azul, como es esta, que es el conducto auditivo interno, y en alguna parte de la membrana del conducto auditivo interno va a golpear. Por ejemplo, si golpea en la parte superior, es una membrana ancha y suelta que sirve para los oídos de baja intensidad o de onda larga. Y en la parte inferior está la membrana corta y tensa, que es para la alta frecuencia u ondas cortas. Ahora, si el sonido puede ser, por ejemplo, de un solo tono, puede golpear acá en la parte inferior y nos va a
llevar ese estímulo, como hemos dicho acá, hasta el ganglio de Corti. Y si el estímulo sigue, en algún momento se tiene que frenar. Entonces, esta parte externa que habíamos dicho va a desembocar en la ventana redonda, donde va a descomprimir eso, porque si no el oído se lesiona. Muy bien. Entonces, la vía auditiva tiene receptores, las células ciliares. La primera neurona forma el ganglio de Corti. La segunda neurona, los núcleos cocleares del tronco encefálico. Y la tercera neurona va a cumplir varias funciones, como vamos a ver acá. Va hacia la protuberancia con los núcleos que van a ser un anterior y un posterior, y van a ir a estos núcleos donde va a estar la segunda neurona, son los núcleos olivares superiores, uno para cada lado, y van a su cuarta neurona, esto sería la tercera neurona, y a la cuarta neurona, que es el cuerpo geniculado medial del tálamo. Acuérdense del cuerpo geniculado externo del tálamo, que es para la vista o segundo par craneal. Ahí forma la cuarta neurona en el cuerpo geniculado medial. Y de allí se va a ir a la región auditiva primaria, que es que está más en gris, y la región auditiva secundaria. En la primaria se percibe el sonido y acá se lo reconoce al sonido. Es el área auditiva secundaria. ¿Cómo lo evaluamos? La rama coclear, una manera grosera de evaluar es hablarle por atrás y veo si escucha. Otra, acerca el reloj con los ojos cerrados y veo si escucha. Los relojes de ahora son electrónicos y no tienen el tic-tac. En cambio, este reloj, que les voy a mostrar aquí, ahí está, perdón. Este sí tiene tic-tac, y si lo acerco al oído, voy a escuchar el tic-tac. Esa es una forma de evaluar la audición de la rama coclear. También puedo cuchicharlo o tener una campanilla de teléfono o timbre. Otras pruebas específicas utilizando el diapasón. ¿Y qué es el diapasón? Es esto. Esto que están viendo ustedes, el diapasón. Entonces yo puedo hacerlo vibrar y ponerme en el vértex. Y debo percibir por los dos lados iguales la vibración. Entonces eso se llama la prueba de Weber. El diapasón, cuando vibra, lo normal es que se vaya a ambos oídos. Pero si el Weber se lateraliza y la vibración se va al lado enfermo, vamos a decir que la vía, digamos, de lo que es la parte no nerviosa u ósea, sino la parte de sonido, está mal. La prueba de Riner es aquella que nosotros hacemos el diapasón, ponemos en la región mastoidea, ¿sí? Cuando dejamos de percibir las vibraciones, acercamos al oído y debemos de escuchar el zumbido. ¿Qué pasa con esto? Si es normal, vuelve a escuchar el sonido, entonces la transmisión aérea está conservada. Si es patológico, cuando no ocurre así, es señal de que la conducción ósea está bien y la aérea está mal. O sea, tiene compromisos del oído externo y oído medio. Como resultados puede haber una hipo o anacusia o sordera. Otra exploración, la prueba de Schwartz, diapasón sobre la apófisis mastoide, y mide el tiempo que dura la percepción o la vibración por parte de la mastoide enferma. Si dura más de 10 segundos, se dice prueba de Schwartz prolongado. O sea, vamos a hacer de esta forma, el diapasón lo colocamos en la región mastoidea y vemos cuánto dura esa vibración. Puede ser que dure más de 10 segundos, entonces estamos diciendo que es un Schwartz prolongado.
Por consiguiente, en el oído enfermo de la vía aérea tenemos Weber lateralizado hacia el lado enfermo, Rine es negativo, no escuchamos las vibraciones, y el Wabash es prolongado, o sea, más de 10 segundos, y por lo tanto no percibe el tic-tac del reloj. Si está enferma la vía ósea, el Weber se dirige hacia el otro lado de la lesión. El Rine es positivo porque lo va a escuchar por la vía aérea, el tímpano está bien, y el Wabash es acortado. Esta se concluye con una otoscopía y una audiometría. ¿Por qué decimos vía ósea? Porque también el sonido puede repercutir en la parte ósea. O sea, vamos a decir el hueso temporal, va a pasar al caracol, y del caracol va a estimular, habíamos dicho, a la rampa vestibular y a la rampa coclear, y el conducto auditivo interno, donde están las cilias, y se estimula el sonido. Aquí está la prueba de Weber, debe ser normal en los dos lados, o sea, las vibraciones se producen en cada oído, y la de Rine, después de percibir acá en la posmastoides, lo damos, deja de percibir, digamos, la vibración, y ponemos en el oído y vamos a escuchar el zumbido. Eso es Rine positivo. Si no lo escucha, es Rine negativo. Aquí está el Rine, después de que dejó de percibir en la posmastoide, ponemos en el oído y debe escuchar las vibraciones. Vamos a estudiar la rampa vestibular. Núcleo de origen, localización vulvar, piso del cuarto ventrículo, núcleo de Deiters y Becher. Nervio periférico, canales semicirculares, utrículo, sáculo y ganglio de Scarpa. Conexiones importantes con el cerebro, la vista y la médula. Función, equilibrio estático y dinámico. Muy bien, acá tenemos los conductos semicirculares, antero-posterior, horizontal y oblicuo. Aquí está el caracol, aquí están las ampollas de estos conductos semicirculares, y aquí está el utrículo y el sáculo. Como vemos acá, está el utrículo y el sáculo, y van a formar el ganglio de Scarpa, que es la primera neurona de la vía vestibular. ¿Para qué sirve entonces esto? Aquí estamos en la mácula amarilla, al igual que la mácula del ojo o de la mácula del nervio nasal. Están las células ciliadas que estamos acá, los estereocilios, y los otolitos que están en la parte superior. Estos son los que van a estimular a estos estereocilios. Si para un lado estimulan y para el otro lado hiperestimulan. Acá se va a ver la despolarización, se va a poner en un componente eléctrico que se van a reunir todas y van a formar el ganglio de Scarpa a través del choque de los otolitos. Primero van al sáculo, que es el que va a medir el eje vertical. Si le hacemos cerrar los ojos al paciente, este eje lo vamos a notar cuando el ascensor, por ejemplo, sube o baja. Vamos a ver el eje vertical que está a cargo del sáculo. Y el utrículo va el eje horizontal. Por ejemplo, el movimiento en auto, como le hacemos cerrar los ojos si vamos hacia adelante o si vamos hacia atrás, horizontalmente. Entonces, depende de las posiciones donde está el conducto semicircular. Vamos a ver el conducto semicircular horizontal, vamos a estimularlo diciendo no, o sea, llevando la cabeza al decir no. El conducto semicircular posterior, al decir que sí, ese va en antero posterior. Y el conducto semicircular anterior es el que va lateralizándose la cabeza, va a estimular al conducto semicircular anterior. Entonces los receptores son las células ciliadas, ganglio vestibular de Scarpa, primera neurona. La segunda neurona está en los núcleos vestibulares del tronco encefálico, y que vamos a mostrarlo aquí.
estos núcleos pueden ser 4. Un núcleo superior, un núcleo medial, un núcleo lateral y un núcleo inferior. El núcleo medial y superior va por el fascículo longitudinal medial hacia hacer, digamos, la cuarta neurona, que va a ser con los pares craneales tercero, cuarto y sexto. También por el tracto vestíbulo espinal medial va a ir a inervar los motoneuronas del cuello y del tronco. Por el núcleo lateral va a inervar las motoneuronas de las extremidades, o sea, de los músculos antigravitatorios. Y por el núcleo inferior va a ir hacia el cerebelo. O sea, no hay ninguna parte de la rama vestibular que se le escape en toda la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades. Entonces, ¿qué función van a cumplir? Sensación de equilibrio. Las aferencias del cerebro va a ser la integración con las vías aferentes de las vías profundas y aferencias de las vías visuales. Y como tercero va a ser la coordinación motora ocular, antigravitatoria y músculos del cuello. Entonces esta rama del vestíbulo lo podemos estimular por el nystagmus, que es el movimiento oscilatorio involuntario de los glóbulos oculares. Tiene una fase rápida que lo identifica y una fase lenta que muestra el déficit o lesión vestibular. Cuando hay lesión laberíntica, el sentido va hacia el mismo lado de la lesión, o sea, la parte lenta se va y corrige el lado sano. Cuando hay destrucción laberíntica, se va hacia el lado opuesto, o sea, hacia el lado sano. Estimulación laberíntica podemos hacerlo haciéndolo rotar o poner agua fría o agua caliente en el conducto auditivo externo. Ahí se estimula, digamos, el laberinto y va a ir hacia ese lado. La parte es rápida. Cuando hay destrucción laberíntica no existe nystagmus en el lado afectado, estimulado. O sea, no está. Y cuando hay una hiperexcitación, hay nystagmus bien pronunciado en el lado hiperexcitado. La rama vestibular, que va a determinar el equilibrio, o sea, nos va a la parte dinámica, nos va a evaluar la taxia dinámica y la estática. La taxia dinámica a través de la marcha se hace caminar al paciente con los ojos abiertos en una línea de 3-4 metros, recta, se lo marca y que vaya y vuelva sin rotar la cabeza con los ojos abiertos y después se lo hace cerrar. Y vamos a ver, o se lo venda los ojos y vamos a ver cómo el paciente va a deambular, digamos, erráticamente para un lado, para otro lado, para el este, para el oeste, para el norte, para el sur. Entonces va a dibujar la que se describe como la estrella de Babinski-Weil, cuando está mal la rama vestibular. No es que va a dibujar una estrella perfecta, sino es la marcha errática que va a tener el paciente. Se pierde en lo que va caminando, no va a saber cuál es el norte, el sur, el este o el oeste. Otras maniobras del equilibrio dinámico está el índice nariz, índice y talón rodilla. Acá está índice nariz y talón rodilla, que está en la parte, digamos, de la canilla, tiene que llegar hasta la rodilla. O sea que con estas pruebas estamos evaluando la taxia dinámica. La taxia estática, si lo hacemos poner con los ojos cerrados, los pies juntos y los brazos a los lados del cuerpo y cerrando los ojos, casi pegado a la pared, el examinado va a estar oblicuamente, lateralmente puesto hacia el paciente con un brazo atrás en la espalda y otro brazo en la parte anterior del tórax. Entonces, el paciente, si tiene algún trastorno vestibular, va a oscilar y se va a caer por el lado hipofuncionante. Por ejemplo, puede ser este lado izquierdo. Ahora puedo sensibilizarlo, hacerlo parar sobre un pie y si está el lado izquierdo hipofuncionante se va a caer hacia ese lado.
O también puedo poner el pie, este es en marcha, pero puedo poner el pie uno detrás del otro para disminuir el plano de sustentación, y ahí podemos ver que el paciente va a perder el equilibrio y se va a caer hacia el lado hipoestimulado o hipofuncionante. Acá se ve la marcha, cómo tiene que ser precisa, el braceo de los brazos, y debe ser coordinado con la marcha. Vamos a definir qué es el vértigo. Hay un vértigo periférico y un vértigo central. El vértigo periférico se acompaña de emesis, náusea, palidez, diaforesis, nistagmus con fase rápida al oído sano. No tiene otras anomalías de tipo neurológico. El vértigo central se asocia por lo general con disartria, diplopía, parestesia, cefalea, debilidad y ataxia. Nistagmus en cualquier forma, no se inhibe con la fijación. Generalmente no es tan severo como el periférico y puede no acompañarse de tinnitus, o sea, acúfenos, ni pérdida auditiva. Acá debemos recordar que también cuando hacemos la ataxia estática, también estamos evaluando a los cordones posteriores de la médula. Y si ponemos el paciente, digamos, en posición de soldado, con los pies juntos y los brazos a los costados, cerrando los ojos, pegados en la pared, al momento que cierra los ojos, el paciente se cae inmediatamente, no oscila como cuando es el laberinto. Entonces estamos diciendo que la parte dorsal de la médula espinal, donde van las fibras, digamos, sensitivas profundas, conscientes, están mal. Entonces el paciente sin oscilar se cae a cualquier lado. Acá tenemos un trastorno también que podemos decir que cuando se está en el utrículo o el sáculo, los otolitos, entonces empiezan a tener vértigo, el vértigo paroxístico benigno, que da sensación de mareo, entonces el paciente se puede caer. Entonces que el médico puede hacer rotar la cabeza antero posteriormente, lateralmente, diagonalmente, para acomodar los otolitos donde tienen que estar, y de esa forma se pierde el vértigo. Esto es una de las cosas que se han olvidado los médicos de hacer. Muy bien, muchas gracias. Otro descansito y terminamos con los últimos pares craneales. Gracias.